grandes gotas de lluvia tamborileaban contra el grueso cristal. Mientras bebía té y comía un pastel, miraba por la ventana cómo corrían sucios arroyos de agua por la calle peatonal. De repente, sonó la campanilla sobre la puerta de entrada. Me incliné hacia un lado, estirando el cuello con curiosidad. Pero era una pareja cualquiera, mojada de pies a cabeza, que entró riendo alegremente al cálido café. Apreté los labios con disgusto y miré la hora en mi teléfono inteligente. Mi amiga Marina llegaba 15 minutos tarde. Era típico de ella. Y eso que le había advertido que la conversación sería muy importante. Hace 3 años perdí a mi marido y a mi hijo no nacido. Slava se había aficionado al enduro, es decir, corría en moto por bosques y terrenos difíciles. Como solía hacer los fines de semana, se fue con sus amigos al bosque, no lejos de nuestra casa, para correr en una pista especial. Hasta hoy no se sabe a quién le molestaban las motos, ni a quién se le ocurrió tensar un cable de acero entre los pinos. Y tampoco sé por qué el investigador decidió que mostrarle a una mujer embarazada la cabeza cortada de su marido era una gran idea. Slava y yo habíamos vivido juntos 6 años. Él se había puesto muy contento al enterarse de mi embarazo. Quería un hijo. Después del funeral, me encerré en casa. No salí durante mucho tiempo. Simplemente no quería vivir. Luego, creo que 1 año después, empecé a recuperarme un poco. La familia y los amigos, por supuesto, me consolaban. Decían que el tiempo cura, que había que esperar un poco y todo pasaría, que encontraría un nuevo hombre. Pues no. Y no solo porque amaba a Slava y no veía a nadie más que a él a mi lado. Es que nadie me prestaba atención antes de él. Y entonces Marina, hace 1 mes, estando de visita en mi casa, sacó otra vez esa conversación que ya me tenía harta. Anita, querida mía, necesitas un hombre. No puedes seguir sin uno. Ambas estábamos ya bastante borrachas, especialmente Marina. ¿Es una broma beberse una botella de coñac caro entre 2? Desparramada en mi sofá, Marina empezó a refunfuñar con tono de experta, imaginándose ser una gran consejera matrimonial. Eres una mujer de fuego, tienes pecho, tienes cuerpo, no como esas que andan por ahí haciendo sonar los huesos. Te digo que tienes que encontrar un nuevo hombre y florecerás de nuevo. Mira, espera un momento. Ella agarró su teléfono de la mesa y empezó a buscar algo concentrada, sin prestar atención a mis protestas. «Aquí está», exclamó ella, poniéndome la pantalla en la cara. Tuve que echarme hacia atrás para ver la imagen de un vídeo en YouTube. Allí, sentada a una mesa sobre un fondo oscuro, había una mujer envuelta en pañuelos coloridos. Marina explicó: «Me suscribí a esta divina. Da todo tipo de consejos para mejorar la vida. Dice qué rituales hacer. Bueno, pues tiene un ritual para invocar el amor. No es nada complicado. Solo hay que ir al bosque por la noche en luna llena». «Marina, ¿eres normal?» «No». Miré a mi amiga como si fuera una completa idiota. «¿Qué adivinas? ¿Qué bosque? No me interrumpas». Ella agitó las manos con irritación, casi dejando caer el teléfono. «En resumen, hay que tomar leche, echarle un poco de tu propia sangre, ir con eso al bosque y allí desnudarse completamente y echarse la leche encima. Ah, no, primero hay que encender unas velas, pararse frente a ellas y luego echarse la leche. Y además hay que decir unas palabras». Marina volvió a clavar la nariz en el teléfono y empezó a leer con una voz tenebrosa que resultaba ridícula. «Como la luna brilla intensamente, así mi belleza florece y atrae el ojo masculino. Con leche fresca y sangre me lavo. La felicidad, la felicidad femenina invoco». ¿Ves? Es genial. «Marina, ¿hablas en serio?» Solté una carcajada.
Esto es una tontería. Tú eres una tontería. Mira, la luna acaba de salir llena. Mi amiga apartó la cortina y señaló el disco redondo de la luna. Vamos, vístete, vámonos. Tienes que invocar tu felicidad y tu amor. Discutir con la terca de Marina era inútil. Eso lo aprendí desde la escuela. Y además, con el alcohol me sentí alegre y acepté. No había leche fresca de granja en mi nevera, así que tomamos leche normal de cartón de la tienda y la vertimos en una botella de plástico. En lugar de velas de iglesia, tomamos unas pequeñas y coloridas que habían sobrado de mi cumpleaños. Decidimos que servirían. Y así, nosotras, dos tontas borrachas, nos fuimos en la oscuridad por la calle dormida hacia el bosque. Afortunadamente, estaba a solo un par de kilómetros de mi casa. Por el camino nos caímos un par de veces, casi rompiéndonos las piernas con los tacones, y afortunadamente no nos encontramos con ningún delincuente en la noche. Marina me arrastró a lo profundo del bosque, atravesando la maleza y arañándose con las ramas. Encontró un pequeño claro entre los árboles, clavó las velas en la tierra húmeda y realmente me obligó a desnudarme por completo. Cortarme el dedo con el cuchillo de cocina solo lo logré al cuarto intento. La leche estaba fría, así que me congelé al instante después de esa ducha. Marina, muy lista, había traído más coñac de casa para entrar en calor. Luego leí a duras penas el conjuro desde el teléfono, sin dejar de reírme de la situación. No recuerdo cómo llegué a casa, pero por la mañana me desperté en mi cama toda pegajosa por la leche seca en la piel, cubierta de suciedad, aserrín y con un terrible dolor de cabeza. Encontré a Marina en la sala en casi el mismo estado. Al menos ella no apestaba a leche. Olvidé bastante rápido el estúpido ritual. Me sumergí de cabeza en el trabajo porque la fecha límite estaba cerca. Me quedaba sentada frente al ordenador hasta tarde y me apagaba en cuanto mi cabeza tocaba la almohada. Suelo dormir profundamente. Solo el pitido del despertador por la mañana puede despertarme. Pero una de esas noches me desperté, abrí los ojos, acostada boca arriba, y me quedé mirando el techo sin pensar durante mucho tiempo. Mi cama era ancha. Yo dormía en el lado izquierdo, porque el derecho pertenecía a Slava. Ni una sola vez me había sentado en él desde el día de su muerte. Y de repente sentí claramente cómo el colchón a la derecha empezaba a hundirse lentamente, como la tela tensa crujía muy suavemente bajo el peso de alguien. Alguien se sentó en el lugar de Slava para dormir. En ese momento no tuve tiempo de asustarme. Probablemente ni siquiera tuve tiempo de sorprenderme. Levanté la cabeza mecánicamente y miré hacia un lado. A mi derecha hay una ventana con una cortina de tul hasta el suelo, y a través de ella brillaba una fuerte farola de la calle. Sobre su fondo se recortaba una figura negra y encorvada en mi cama. Grité con toda mi garganta, salté de la cama, me golpeé dolorosamente el codo con la mesita de noche, tirando algo de ella. Corrí hacia la puerta y golpeé el interruptor con la palma de la mano, encendiendo una luz brillante en la habitación. No había nadie más que yo. Probablemente estuve mucho tiempo parada junto a la puerta, respirando con dificultad como después de un maratón, escuchando cómo mi corazón asustado latía rápido en mi pecho. Luego revisé la puerta de entrada, revisé todas las ventanas, especialmente en mi dormitorio. Todo estaba bien cerrado. ¿Y quién podría haber subido a mi tercer piso? No pude volver a dormir hasta la mañana. Bebí café en la cocina y pensé si valía la pena ir a la policía a poner una denuncia. De repente se reirían de mí y dirían que a la tonta simplemente le había dado una pesadilla. Yo misma ya dudaba de si realmente había visto al desconocido. Al final lo dejé pasar. Solo que a la noche siguiente, antes de dormir, por si acaso, revisé las puertas y ventanas una vez más. Pasaron, creo,
2 días después de esa pesadilla, cuando me desperté de nuevo en medio de la noche. Estaba acostada de lado, mirando a la pared, parpadeando con sueño, pensando con dificultad. Quise girarme boca arriba y noté algo extraño. Extraño hasta el punto de sentir un horror frío que me cubrió por completo. Alguien estaba acostado detrás de mí, en la cama de mi difunto marido. Lo sentía con mi nuca y mi espalda. Alguien estaba acostado a mi lado, en el mismo colchón, y respiraba tranquila y rítmicamente. Sentí tanto miedo como nunca en mi vida. Ni siquiera podía tomar una pequeña bocanada de aire del terror. Hubiera querido saltar, gritar de nuevo y salir corriendo del apartamento, pero algo me lo impedía. Tuve el pensamiento de que si daba alguna señal de que no estaba durmiendo, me atacarían de inmediato. Recuerdo cómo crujió el colchón. El que estaba acostado a mi lado se levantó de la cama. Vi su sombra en la pared y creo que perdí el conocimiento del miedo, porque cuando volví a abrir los ojos ya era de día. Estuve mucho tiempo acostada, escuchando el entorno y mis propias sensaciones. Al darme cuenta de que estaba completamente sola y no había peligro, me levanté con cuidado de la cama. Empecé a tranquilizarme diciéndome que simplemente había tenido una pesadilla, y me habría creído a mí misma si no fuera por un terrible pero. En la sábana del lado derecho había diminutas migajas de tierra y un par de agujas secas de abeto. Ese mismo día, menos mal que era fin de semana, llamé a Marina y la invité a casa. Le conté todo lo sucedido. Le pedí consejo. Ya empezaba a relacionar mi pesadilla nocturna con aquel estúpido ritual en el bosque. Después de escucharme, mi amiga frunció el ceño con escepticismo y lástima. «Bueno, Ana, ¿qué te pasa? Simplemente tuviste un mal sueño», aseguró ella. «Revisaste el apartamento, no encontraste señales de robo. Y la suciedad y las agujas, eso seguro que quedó después de nuestra excursión. Se ve que no las habías notado antes. Pero si te quedas más tranquila, ve a la iglesia. No sé, pon una vela allí. Cuéntame mejor, ¿se te han empezado a pegar los hombres después de nuestro ritual?» Las palabras de Marina me tranquilizaron un poco. Realmente fui a la iglesia por si acaso, aunque me dio vergüenza hablar con el sacerdote sobre mi problema. Pero a cambio, dormí completamente tranquila durante unos días, hasta que mi pesadilla se repitió de nuevo, solo que se volvió mucho peor. Me desperté de nuevo en medio de la noche, acostada sobre el lado derecho. Abrí los ojos con la conciencia aturdida, entrecerrándolos por la brillante farola de la calle. Recuerdo que refunfuñé para mis adentros, que debería haber cerrado bien las cortinas. Y no de inmediato me llegó el horror de que en mi cama estaba sentada una figura humana negra. Estaba sentada en la mitad vacía, con las piernas colgando hacia abajo y la espalda ancha encorvada. Claramente era un hombre. Probablemente, al sentir mi mirada sobre él, se movió. En lugar de gritar de nuevo y salir corriendo de la habitación, cerré los ojos con fuerza. Me repetía desesperadamente que esto no era real, que estaba teniendo un mal sueño, porque nadie podía entrar en mi apartamento cerrado en el tercer piso. La cama crujió suavemente y una palma áspera y cálida tocó mi mejilla. Fue entonces cuando no aguanté. Aparté de mí esa mano real y pesada y corrí a la cocina con gritos salvajes. Allí deambulé sin rumbo, de un lado a otro en un ataque de histeria durante mucho tiempo. Bebí probablemente varios litros de agua tratando de calmarme. No podía obligarme a volver al dormitorio por el teléfono y la ropa para llamar finalmente a la policía. Cuando el cielo sobre las casas de enfrente empezó a palidecer, armada con una sartén, me deslicé en la habitación. Y como en las veces anteriores, no encontré a nadie allí. Solo en el suelo y en la cama
había finas agujas de abeto. La policía llegó 2 horas después de la llamada. 2 agentes inspeccionaron perezosamente el apartamento y se rieron abiertamente de mí. Dijeron que nadie había entrado, que había tenido un sueño tonto, y me aconsejaron ir al psicólogo. Tal vez en otra ocasión habría estado de acuerdo con ellos, pero ahora estaba segura de que no era un sueño. Sabía perfectamente que no estaba durmiendo y que alguien me había tocado. Me dio miedo estar en mi propio apartamento. Ese mismo día llamé al sacerdote a casa y le pedí que la bendijera. Pero no podía quedarme a pasar la noche allí. Estaba por encima de mis fuerzas. Viví un par de días con mis padres con la excusa de que los echaba de menos. Luego pasé la noche en casa de una amiga y en casa de Marina. Ella era la única a la que podía contarle abiertamente sobre el visitante nocturno. Y no me sorprendió cuando Marina tampoco me creyó. Toda la historia sonaba demasiado extraña e inventada. «Ana, tú eres especialmente impresionable», dijo entonces Marina. «Toma calmantes, mira menos películas de terror». «Ya no las veo», le respondí un poco bruscamente y pregunté suplicante. «¿Puedo quedarme en tu casa unos días? No puedo volver a casa después de estos horrores». «Lo siento, pero...» Marina dudó insegura antes de responder por completo. «Es que alguien va a venir a verme». No tenía sentido seguir rogándole a Marina. Todo estaba claro con ella. Me quedaba una opción para el futuro próximo: vivir en un hotel. Pero no podría vivir allí mucho tiempo, demasiado caro. Ya estaba pensando en vender urgentemente mi querido apartamento, que se había vuelto maldito en una noche, y buscar una nueva vivienda. Antes de registrarme en el hotel, pasé un momento por casa para recoger algunas cosas. Entré en mi apartamento arrastrándome como un ladrón. Me quedé en el pasillo unos minutos, escuchando los sonidos. Me estremecí por algún ruido metálico de los vecinos de arriba, y solo entonces entré decidida en el dormitorio. A primera vista, me pareció que nada había cambiado allí desde mi partida. Abrí la cómoda, saqué ropa y eché un vistazo fugaz a la fotografía en el marco blanco. En ella estaba yo abrazada a Slava. Estábamos sentados en el cenador, cerca del estanque artificial. Era la foto favorita de mi marido. Habría seguido recogiendo cosas, pero me quedé helada frente a la cómoda. Una aguja seca y amarilla de abeto estaba pegada al cristal del marco, o más exactamente, a la imagen de Slava horizontalmente, justo en la zona del cuello. Primero retrocedí con el horror que me invadió. Luego agarré inconscientemente la fotografía y la miré más atentamente. Estaba segura al 100% de que cuando huí de casa a casa de mis padres, esa aguja de abeto no estaba allí. Significaba que el desconocido había entrado en la habitación mientras yo no estaba. Dejando la fotografía en su sitio y poniendo la ropa seleccionada en la cama, recorrí el apartamento sin prisas, inspeccionándolo. Trataba de encontrar más pruebas de la presencia de un extraño en él, y resultaron ser bastantes. No me di cuenta de inmediato de que en el suelo había migajas de tierra esparcidas por algunos lugares. También estaban en el sofá de la sala, junto con 2 agujas más. En el fregadero no se habían secado las gotas de agua, y en el baño olía débilmente a jabón de manos. Del refrigerador había desaparecido una olla con sopa Bors. La encontré en el armario de la vajilla, cuidadosamente lavada. Pero la mayor conmoción para mí fueron las tazas puestas al revés en el estante. Slava tenía la costumbre de poner las tazas boca abajo después de lavar los platos. Él intentaba acostumbrarme a mí también a eso, pero no lo logró. Este hallazgo fue la gota que colmó el vaso para mí. Recuerdo que me dejé caer al suelo, apoyada en la pared, y rompí a llorar. De repente comprendí que me sentía mal por quien venía a verme por las noches. Era mi difunto marido, Slava. De alguna manera, había podido encontrar el camino de regreso. Hasta la misma tarde, estuve pensando qué hacer a continuación. Pensaba con quién valía la pena consultar
para que no me consideraran loca. Por desgracia, no se encontraron personas que creyeran en esta historia en mi círculo. Aguanté así hasta la misma tarde, y la decisión llegó de alguna manera por sí sola. Me quedé en casa. Por la noche no dormí. Estaba acostada boca arriba, con los ojos cerrados, escuchando los sonidos. Sentí su aparición antes de que se sentara suavemente en la cama. Conteniendo la respiración, abrí los ojos tímidamente. Vi la silueta oscura sobre el fondo de la luz de la farola. No se podían distinguir los rasgos de la cara. En la oscuridad solo brillaban sus ojos. Pero yo ya entendía perfectamente que había venido mi Slava, y ya no tenía miedo. Slava venía ahora cada noche y se quedaba conmigo hasta los primeros rayos de sol. Yo sentía su presencia de día, aunque no lo veía. Escuchaba pasos pausados por el apartamento. Escuchaba cómo sonaba el agua en el baño. Le dejaba comida en la mesa y luego encontraba los platos lavados. Trabajando en el ordenador en mi habitación, a veces escuchaba cómo se encendía el televisor en la sala. Hubo muchas cosas similares. En un par de semanas me acostumbré a esa nueva vida y me satisfacía por completo. Las amigas y colegas del trabajo empezaron a notar cambios en mí y se reían preguntando si me había enamorado. Marina seguía interrogándome sobre quién era mi nuevo elegido, a lo que yo respondía con bromas y le restaba importancia. No lo entenderían. Lo único que me faltaba era una comunicación normal con Slava. Quería sentarme junto a él en la mesa durante la comida, abrazarnos en el sofá frente al televisor, simplemente hablar. Por eso, en una de las noches, me dirigí a él. «No te vayas, por favor. Quédate conmigo». Él pareció dudar un poco. Luego asintió con la cabeza. Yo era increíblemente feliz, como si Slava me hubiera pedido matrimonio de nuevo. Y esa alegría creció cuando me desperté por la mañana sintiendo su mano sobre mí. Mi marido estaba acostado a mi lado, abrazándome cálidamente por detrás. Me giré con cuidado para no despertarlo. Quería por fin mirarlo, ver su rostro amado. Pero me topé con una piel verde pálido que se pegaba fuertemente al cráneo. Una boca enorme con labios agrietados se extendía de oreja a oreja. En lugar de nariz había 2 agujeros torcidos. En la cabeza calva había varias protuberancias óseas torcidas, parecidas a cuernos. El cuello, los hombros y más allá la espalda estaban cubiertos de hierba natural, y detrás del omóplato derecho asomaba una rama seca y torcida que había crecido dentro del cuerpo. Pero lo peor eran 2 enormes ojos negros con pupilas ardiendo como 2 brasas. Ese no era Slava. Gritando agudamente, salté de la cama, empujando al monstruo lejos de mí con toda la fuerza que pude. Su mano se deslizó de mí, rozándome el hombro con unas garras largas y curvas. ¿Y cómo no las había notado antes? ¿Por qué en las largas noches no entendía con quién compartía la cama? El monstruo saltó de la cama, alcanzando con su considerable estatura hasta el mismo techo. Extendiendo los largos brazos a los lados, rugió, abriendo la boca con dientes torcidos y afilados en toda su amplitud. Su rugido se parecía al de un oso, antes de que yo lograra salir corriendo de la habitación en pánico. El monstruo simplemente desapareció, dejando tras de sí varias agujas verdes frescas y olor a tierra húmeda. Sonó la campanilla sobre la puerta del café. Por fin apareció Marina con media hora de retraso. «Hola y perdona, querida mía», dijo ella, corriendo hacia mi mesa, haciendo sonar los tacones. Me apretó fuertemente en un abrazo, cortándome el oxígeno por un segundo. «No te lo vas a creer, el tráfico. Un ciervo en una furgoneta se estrelló contra un semáforo en el centro. Tuve que dar un rodeo. Bueno, cuéntame, ¿qué tal estás?» «Pero la historia va a ser larga», dije con un suspiro, y llamé en voz alta a la camarera. «Tú solo intenta no interrumpirme y no reírte». Le conté detalladamente a Marina
todo lo que me había pasado. Expresé mi suposición de que debido al ritual incorrecto habíamos atraído a algún espíritu del bosque o alguna otra criatura incomprensible. Le mostré el arañazo del monstruo que ya se había cubierto de costra. Como era de esperar, Marina me escuchaba con bastante duda, devorando los pasteles por ambas mejillas. Hacia el final de la historia, pensé que me aconsejaría de nuevo ir a un especialista. Sin embargo, mi amiga sugirió tímidamente: «Oye, ¿y si contactamos a esa divina, le pedimos que tipo realice un ritual de exorcismo de este demonio?» Marina, probablemente es un poco tarde. Bebiendo un sorbo de té dulce, miré a mi amiga con astucia por encima de la taza y dije en voz baja: «Tengo otra noticia. Estoy embarazada».